El hombre en la foto es Patrick de la Cerda y la mujer a su lado es su prometida, Jessica Devnani. La imagen no parece ser más que un simple momento feliz de una pareja preparándose para iniciar la vida matrimonial. Sin embargo, no mucho después, Patrick fue brutalmente asesinado justo en la puerta de su casa. El autor de este impactante crimen fue Gregory Bender, el exnovio obsesivo y controlador de Jessica. El caso no solo reveló una relación enredada, violenta y controladora, sino que también expuso un plan de asesinato meticulosamente planeado que había estado gestándose durante meses. Si quieres conocer el desarrollo completo de este caso estremecedor, quédate hasta el final del video. En febrero de 2018, la tranquila ciudad de Deltona, ubicada en el lado este de Florida, cerca de la costa atlántica, fue sacudida por la noticia del brutal asesinato de un joven llamado Patrick de la Cerda. El hombre de 25 años fue hallado muerto en su propia casa, y la naturaleza de las heridas sugería que el autor del crimen tenía un rencor personal contra él. El caso de Patrick de la Cerda es un ejemplo claro de un crimen planeado con gran detalle, casi a la perfección, y que podría no haberse resuelto nunca. Aunque el asesino fue identificado casi de inmediato, no se encontró ninguna prueba directa que confirmara su culpabilidad, como luego confirmó el investigador Chad Weaver, quien llevó el caso. Desde el principio se dio cuenta de que este sería un caso digno de adaptarse al cine de detectives. Y en efecto, así fue. ¿Quién era Patrick de la Cerda? Patrick de la Cerda nació en junio de 1992, en una de las zonas urbanas más hermosas, la ciudad de Miami, Florida. Su padre, Max de la Cerda, era de origen español, mientras que su madre, Patricia Ronza, nació y creció en Francia. Pero en la década de los 80 se mudó a Estados Unidos, donde pronto se casó y dio a luz a su hijo. La familia de la Cerda era muy amigable y feliz. Patrick creció en un ambiente lleno de amor, cuidado y respeto mutuo. Era un joven amable, inteligente y sociable. Le iba bien en la escuela, se convertía fácilmente en el centro de cualquier grupo de amigos y tenía muchos. Desde pequeño también fue muy cercano a sus padres, quienes no escatimaban en esfuerzos ni en dinero para asegurarse de que su hijo recibiera una buena educación y se convirtiera en un hombre de bien. El padre trabajó toda su vida en el sector de la construcción y era un experto destacado en su profesión. La familia no era rica, pero según los estándares de una gran ciudad, se les consideraba acomodados. Después de graduarse de la secundaria, Patrick decidió estudiar construcción para seguir los pasos de su padre. Mientras asistía a la universidad, sus padres, tras casi un cuarto de siglo juntos, decidieron divorciarse. Cabe destacar que la separación fue muy pacífica, sin peleas ni disputas por bienes. La madre se mudó a la tranquila ciudad de Deltona, al este del estado, donde pronto volvió a casarse. El hijo, ya adulto, decidió quedarse en Miami con su padre, donde trabajaban juntos y eran profesionales respetados y solicitados en el ámbito de la construcción. A pesar del divorcio, todos los miembros de la familia siguieron siendo muy unidos y mantenían una buena relación. Se mantenían en contacto, se llamaban regularmente, conversaban y siempre estaban dispuestos a ayudarse mutuamente. Patrick solía visitar a su madre en Deltona. Le contaba todo lo que pasaba en su vida, compartía alegrías y experiencias, incluido el haber conocido a la chica de sus sueños. Gracias a su herencia franco-española, el joven destacaba desde temprano por su apariencia llamativa y era muy popular entre las mujeres. Pero para él, el modelo ideal siempre fue la familia en la que creció, por lo que Patrick no buscaba relaciones superficiales ni pasajeras. Soñaba con un amor sincero y una familia feliz con la chica de sus sueños. Patrick conoció a esa chica por casualidad en Internet, en uno de los sitios populares donde los corazones solitarios se buscan entre sí. Creó una cuenta por recomendación de un amigo, pero no creía realmente que podría encontrar allí a su alma gemela. Una noche de junio de 2017, sin mucho entusiasmo, estaba hojeando perfiles de chicas en el sitio cuando de repente se sintió atraído por una foto. Una llamativa joven de cabello oscuro con una apariencia inusual y distintiva.
Tenía grandes ojos profundos y una sonrisa encantadora. Patrick quedó casi hipnotizado y decidió escribirle a la hermosa desconocida. Ella respondió a su mensaje y comenzó una conversación relajada entre los dos. La chica se llamaba Jessica Devnani. Nació en 1988 en la ciudad de Orlando, ubicada en el centro de Florida. Después de graduarse de la secundaria, ingresó a una de las universidades locales, donde estudió banca. Tras graduarse, comenzó a trabajar en una sucursal bancaria en su ciudad natal, Orlando. Jessica también se sintió inmediatamente atraída por el apuesto joven. En pocos días ya se escribían activamente en el sitio y luego decidieron intercambiar números de teléfono. En las semanas siguientes se llamaban cada noche y hablaban durante horas de todo tipo de cosas. La pareja rápidamente desarrolló afecto y confianza mutua, por lo que decidieron conocerse en persona. Viviendo en extremos opuestos del estado, eligieron un lugar intermedio para encontrarse. En la primera cita, Patrick se dio cuenta de que Jessica era la chica que había estado buscando durante tanto tiempo, y ahora no quería dejarla ir. A Jessica también le gustó de inmediato. Aunque tenía ciertas dudas por la diferencia de edad, ella era 4 años mayor que Patrick. De camino a casa, Patrick llamó a su madre y le dijo que acababa de conocer a la chica de sus sueños, con la que quería casarse y formar una familia. Patricia escuchó la alegría y la emoción en la voz de su hijo, comprendió que hablaba en serio y se alegró mucho por él. Esta relación a distancia duró varios meses y fue todo un desafío, ya que solo podían verse los fines de semana. La propuesta. En diciembre de 2017, Patrick se mudó a Deltona, donde vivía su madre, para estar más cerca de su novia. Compró una casa en un vecindario tranquilo y comenzó a hacer algunas renovaciones, preparando un acogedor nido para el día en que la chica que había elegido se mudara oficialmente con él. Pero en ese momento Jessica aún no podía dejar su trabajo de inmediato, y ambos habían planeado hacer una fiesta de inauguración a principios de la primavera del año siguiente. En la víspera de Año Nuevo, en el momento en que la pareja daba la bienvenida al nuevo año juntos, el joven decidió sorprender a su novia. Había preparado un espectáculo de fuegos artificiales en el patio trasero de su casa, y mientras Jessica miraba fascinada los fuegos, él se arrodilló, sacó una caja con un anillo y le hizo la pregunta más importante: si aceptaba convertirse en su esposa legítima. Jessica estaba tan feliz que se quedó sin palabras. Y, por supuesto, dijo que sí. Patrick confesó que había buscado un anillo de compromiso durante mucho tiempo, pero ninguno de los que vio en las joyerías era lo suficientemente hermoso o refinado para una ocasión tan especial. Escogió el anillo más bonito disponible para poder hacer la propuesta antes del nuevo año, pero al mismo tiempo también encargó un anillo exclusivo, hecho a medida en un taller de joyería, un diseño que él mismo había creado. ¿Qué le pasó a Patrick? Pasaron 2 meses desde el compromiso. Los preparativos para la boda y la fiesta de inauguración estaban en plena marcha. La elección de la pareja contaba con el apoyo de ambas familias y ellos mismos rebosaban de felicidad mientras se preparaban para comenzar un nuevo capítulo de sus vidas. Planeaban celebrar una gran ceremonia en Miami, junto al Océano Atlántico, o en Francia, donde había nacido la madre del novio. El 27 de febrero de 2018, Max de la Cerda, el padre de Patrick, recibió una llamada telefónica de un repartidor. Su número había sido listado como contacto secundario. El repartidor informó que el paquete de su hijo había sido entregado en la dirección indicada, pero que el destinatario no había abierto la puerta ni contestado el teléfono. Esto no era nada típico de Patrick, por lo que el padre se preocupó de inmediato. Pero como estaba en el trabajo y no podía ir a recibir el paquete ni a revisar qué pasaba con su hijo, Max decidió llamar a su futura nuera. Llamó a Jessica y con un tono preocupado le dijo que no había logrado comunicarse con su hijo. Jessica también había estado tratando de contactar a su prometido desde la mañana, pero no había recibido ninguna respuesta, ni mensajes ni llamadas. Cuando le contó esto al padre de Patrick, Max soltó:
Algo le debe haber pasado a Patrick. Jessica dejó inmediatamente todo lo que estaba haciendo y corrió hacia la casa de su prometido lo más rápido que pudo. Al llegar, vio de inmediato que el auto de Patrick seguía estacionado en la entrada, una señal de que no había salido de casa. Como tenía su propia llave, Jessica entró al jardín y llamó varias veces a su amado por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Abrió con cautela la puerta principal y vio una escena horrenda. Su prometido yacía casi justo en la entrada, en un charco de su propia sangre. No mostraba signos de vida. Jessica llamó de inmediato a los servicios de emergencia, pero cuando el equipo médico llegó al lugar no pudieron hacer nada por Patrick, excepto declarar su muerte. Cuando llegó la policía, Jessica, en estado de pánico, lloraba desconsoladamente en el patio trasero, el mismo lugar donde Patrick le había propuesto matrimonio apenas 2 meses antes. Cuando un agente se le acercó, ella simplemente lo miró y dijo que sabía quién había matado a su prometido y destruido toda su vida. Un exnovio rico y poderoso. Para entender este difícil caso y entender quién podría haber querido matar a un joven que aparentemente no tenía enemigos ni detractores, tenemos que retroceder un poco, al momento en que Patrick y Jessica acababan de conocerse. La verdad es que en ese momento la chica aún estaba en una relación con un hombre llamado Gregory Bender, un empresario adinerado que era dueño de su propio fondo de inversión. Jessica había conocido a Gregory cuando aún era estudiante. Él era 20 años mayor que ella y casi logró hechizarla. Gregory la cortejó de forma muy encantadora, le hacía regalos caros, la llevaba de viaje a resorts lujosos. Jessica creyó haber encontrado el amor verdadero, pero no mucho después comenzó a notar cosas extrañas en su comportamiento. Gregory intentaba controlar a su novia en todo. Seguía sus movimientos, con quién se reunía. Si algún hombre se interesaba por Jessica, Gregory hacía que ese pretendiente desapareciera de inmediato mediante amenazas e intimidaciones. Al mismo tiempo, hablaba muy poco de sí mismo. La relación duró casi 8 años. Durante ese tiempo, Gregory nunca le presentó su novia a su familia ni a sus amigos. Solo se veían, salían o viajaban cuando él lo deseaba. Y muy rara vez invitaba a Jessica a su casa, siempre alegando estar demasiado ocupado. Por supuesto, Jessica quería una familia normal. Quería tener hijos. Pero cada vez que lo mencionaba, Bender decía que no era el momento adecuado. Cuando ella intentó terminar la relación, Gregory le entregó un anillo y le propuso matrimonio. Jessica aceptó, pero nada cambió. Seguían viviendo separados y solo se veían cuando el novio lo permitía. Hasta que un día Gregory tuvo un accidente automovilístico y tuvo que ser hospitalizado. Cuando Jessica se enteró del accidente, fue inmediatamente al hospital para visitar a Gregory, pero antes de eso decidió pasar por su casa para recoger algunas cosas. Allí, Jessica se topó con una mujer que nunca había visto antes y le preguntó quién era. La mujer desconocida, en lugar de responder, le hizo la misma pregunta a Jessica. Entonces, Jessica le mostró el anillo en su dedo y le dijo que era la prometida del dueño de la casa. La mujer estalló en carcajadas y le mostró su propio anillo, declarando que ella era la esposa legal de Gregory Bender, Diora Sánchez. Conmocionada por semejante revelación, Jessica decidió poner fin de inmediato a la relación con el hombre que la había engañado durante tantos años. Sin embargo, su exnovio comenzó a acosarla sin descanso, rogándole que regresara y prometiéndole que pronto se divorciaría de Diora y que después podrían casarse. Una vez más, Jessica le creyó, pero el tiempo pasó sin que cambiara nada en su relación. Finalmente, demasiado agotada por la relación, Jessica creó un perfil en un sitio de citas, donde pronto conoció a Patrick. Después de empezar a hablar con Patrick, decidió firmemente terminar con Gregory y se lo comunicó. Pero él se negó a dejarla ir. Un acosador obsesionado. Al principio, Gregory Bender solo intentaba convencer a Jessica de que volvieran y le dieran otra oportunidad, prometiéndole una vez más que se divorciaría de su esposa.
Luego recurrió a amenazas y acoso, y cuando se dio cuenta de que todo era inútil, Gregory decidió investigar a su rival, alguien a quien ni siquiera conocía en ese momento. Contrató a profesionales para hackear las cuentas de Jessica y averiguar con quién se estaba comunicando. Después de descubrir quién era Patrick y obtener su información de contacto, Gregory comenzó a enviarle mensajes amenazantes, exigiendo que rompiera con Jessica y refiriéndose a ella como mi prometida. Patrick no mostró reacción ante las amenazas y permaneció completamente tranquilo, creyendo que las cosas no pasarían de simples palabras. Pero Jessica tenía miedo, porque sabía que su exnovio era alguien capaz de cualquier cosa. Tenía dinero, contactos influyentes y poseía una gran colección de armas, que era perfectamente capaz de usar. Jessica le sugirió a Patrick que rompieran antes de que alguien saliera herido, pero él se negó a escuchar. Así que decidieron reportarlo todo a la policía, presentando pruebas de que Gregory Bender los estaba acosando y amenazando. La pareja logró obtener una orden de restricción que prohibía a Gregory Bender acercarse o contactarlos de cualquier manera. También se le exigió entregar todas las armas que almacenaba en su casa. Las cosas volvieron temporalmente a la calma y la pareja comenzó a creer que el acosador los había dejado en paz. Sin embargo, Jessica aún convenció a Patrick de instalar un sistema de cámaras de vigilancia dentro y fuera de la casa, ya que aún temía que Gregory violara la orden de restricción. Examen de la escena del crimen e hipótesis inicial. Volviendo al trágico evento del 27 de febrero de 2018, durante el primer examen de la escena del crimen, los investigadores criminales descartaron de inmediato la posibilidad de un robo. Determinaron que, basándose en la gravedad de las heridas, se trataba de un asesinato con motivación personal y que el autor del crimen claramente albergaba odio hacia la víctima. El cuerpo del joven de 25 años presentaba 4 heridas de bala, una en el muslo, una en el pecho y 2 en la cabeza. Además, los expertos descubrieron múltiples heridas y hematomas, característicos de una caída desde una escalera. El cuerpo yacía en el suelo, entre la puerta principal y la escalera que llevaba al segundo piso. Los investigadores creyeron que el asesino probablemente se había colado en la casa y lo esperó en la planta alta. Cuando Patrick, sin sospechar nada, entró y subió las escaleras, el intruso apareció y disparó el primer tiro a su muslo. El joven herido cayó por las escaleras y el atacante lo siguió, le disparó otra vez en el pecho y luego lo remató con 2 disparos en la cabeza. No se encontró el arma, pero según las evaluaciones, se trataba de un tipo de pistola raro, difícil de conseguir. La primera vaina fue hallada en el segundo piso de la casa, otras 2 en la planta baja, pero la cuarta vaina no estaba en la escena, lo que sugería que el asesino podría habérsela llevado, posiblemente como trofeo. Aunque Jessica había dicho que sabía quién había asesinado a su prometido, el primer sospechoso fue en realidad el vecino de la víctima, alguien que había tenido un conflicto serio con Patrick unos meses antes. Este hombre era un veterano de guerra que había resultado gravemente herido y traumatizado durante el combate, lo cual le había provocado trastornos neurológicos. Era muy hábil con armas de fuego y tenía fácil acceso a armamento raro. En diciembre de 2017, confundió a Patrick, su nuevo vecino, con un intruso y le disparó. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el vecino fue internado en un hospital psiquiátrico debido a una recaída de su condición. Después de regresar a casa, vigilaba constantemente a Patrick, lo llamaba espía y declaraba que lo iba a exponer. El vecino con trastornos mentales claramente podría haber tenido un motivo nacido de su imaginación distorsionada, así que la policía lo arrestó e interrogó. No ocultó su profundo odio hacia Patrick, pero en el momento del asesinato tenía una coartada 100% confirmada, verificada por múltiples testigos. Búsqueda de pruebas y forzar al asesino a delatarse. Desde el principio se descartó la teoría de un robo, ya que todo en la casa permanecía intacto y el dinero y los objetos de valor no habían sido tocados. Solo los discos duros que contenían las grabaciones de las cámaras de seguridad habían desaparecido,
por lo que era imposible rastrear quién había entrado o salido de la casa ese día. Aparte de eso, no se encontró ninguna prueba en la escena del crimen. Los peritos forenses no pudieron hallar huellas dactilares, pisadas ni rastros de ADN. Este asesinato había sido cuidadosamente calculado y meticulosamente planeado, y aunque la investigación sospechaba casi con certeza que Gregory estaba detrás de todo, en ese momento parecía que se saldría con la suya. La policía decidió actuar con discreción y le pidió a Jessica que llamara a su ex para atraerlo a una conversación franca. Jessica aceptó de inmediato. Llamó a Gregory Bender y expresó intensamente sus emociones. Lo culpó por lo que había sucedido, lloró y le preguntó repetidamente por qué lo había hecho. Pero Gregory pareció haber adivinado desde el principio que los investigadores le estaban tendiendo una trampa y siguió fingiendo no entender nada. Cuando Jessica le dijo que había matado a su prometido, el empresario fingió sorprenderse por la información e incluso ofreció sus condolencias a su exnovia. Todos los esfuerzos para hacer que Gregory confesara, se enojara o cometiera un error fracasaron. La policía no tenía motivos para arrestar ni interrogar al hombre. Solo podía ser citado como testigo y continuaba cumpliendo con la orden de restricción, como si realmente hubiera dejado atrás a su exnovia desde hacía tiempo. Las notas del asesino. Mientras la investigación seguía estancada, tratando de encontrar alguna pista, la policía recibió una llamada de Deora Sánchez Gregory Bender, la esposa legal de Gregory, diciendo que tenía información importante sobre el caso de Patrick. La mujer fue invitada de inmediato a la comisaría para rendir declaración. Allí dijo que justo antes de que ocurriera el asesinato, había visto un cuaderno extraño sobre el escritorio de su esposo en la oficina. Al hojearlo, Deora descubrió un esquema detallado de una casa desconocida, junto con una serie de acciones extrañas. En ese momento no le dio importancia, pero cuando vio un reportaje en las noticias sobre el brutal asesinato de un joven y el plano de la casa de la víctima mostrado en televisión, recordó de inmediato los dibujos de su infiel esposo, de quien estaba a punto de divorciarse, y decidió informar a la policía. Esa información fue suficiente para que la policía obtuviera una orden de registro de la casa del sospechoso. El misterioso cuaderno que mencionó la esposa fue encontrado en la oficina, pero las páginas que contenían el plano de la casa y otras anotaciones habían sido arrancadas. Sin embargo, fueron recuperadas rápidamente. Estaban en el bote de basura de la oficina, que Gregory había olvidado vaciar o no había tenido tiempo de sacar. Simplemente había arrancado las hojas, las arrugó y las tiró. Claramente, él confiaba en que su casa no sería registrada, ya que no había ninguna prueba en su contra. En las páginas, además del plano de la casa, había un plan detallado del crimen. Era evidente que el autor se había preparado a fondo, delineando cada paso específico. Llamaba la atención la indicación de apagar el teléfono, usar guantes y aplicar un compuesto especial en las suelas de los zapatos para no dejar rastros en el suelo. De las notas se desprendía que Gregory había estado vigilando a la víctima. Sabía exactamente cuándo regresaría Patrick a casa y conocía la ubicación de las cámaras de vigilancia tanto dentro como fuera de la vivienda. Además, Gregory también se había asegurado de destruir el arma homicida, la ropa sucia, los zapatos y los guantes. Lo único que arruinó su plan fue no destruir las notas y la curiosidad de su esposa. Además, también se encontró la cuarta vaina de bala que faltaba. Estaba sobre una mesa, dentro de una caja de puros. El asesino claramente había planeado conservarla como trofeo. La forensía confirmó que, efectivamente, era la vaina correspondiente a la escena del crimen. El juicio y el intento de la defensa por culpar a Jessica. Esa cantidad de pruebas fue suficiente para arrestar a Gregory y llevarlo a juicio. Pero el mayor problema era que todas las pruebas podían considerarse circunstanciales, ya que no había arma homicida, ni evidencia de que Gregory hubiese estado alguna vez en la casa de la víctima, ni testigos presenciales. El juicio de Gregory Bender no comenzó hasta mayo de 2021, más de 3 años después del crimen.
Durante ese tiempo, contrató a los mejores abogados para preparar el caso a fondo. El empresario se mostraba optimista, como si creyera que sería absuelto. Jessica fue la testigo clave. Relató con detalle su relación con Gregory a lo largo de los años, cómo descubrió que él tenía esposa y trató de dejarlo, así como el acoso y las amenazas que ella y Patrick habían sufrido por parte de Gregory. Como prueba, presentó capturas de pantalla guardadas de mensajes y grabaciones de llamadas telefónicas. En respuesta, los abogados de Gregory Bender intentaron echar toda la culpa sobre Jessica. La defensa argumentó que Jessica había provocado a Gregory con su comportamiento, porque se había registrado en un sitio de citas y había comenzado una nueva relación antes de romper oficialmente con él, lo que hirió su orgullo y ego. Además, acusaron a Jessica de ser materialista, aficionada a recibir regalos costosos de su adinerado novio. Las pruebas clave, las páginas que detallaban el plan del asesinato, fueron descritas por los abogados defensores como nada más que la imaginación de un hombre herido que buscaba venganza contra su rival. Al mismo tiempo, la defensa enfatizó que el acusado nunca había cruzado la línea entre planear y cometer realmente el crimen, razón por la cual no se encontró ningún rastro suyo en la escena. El allanamiento de la casa del acusado fue presuntamente ilegal y se llevó a cabo con múltiples violaciones. Por lo tanto, la segunda prueba, una cápsula de bala, bien podría haber sido colocada por alguien durante la inspección. El arma homicida nunca fue encontrada, y el arma que Jessica identificó se basó únicamente en una fotografía. Ella afirmó haberla visto en la colección de su novio, pero admitió que podría haberse equivocado ya que no estaba familiarizada con las armas de fuego, el testimonio de la exesposa y el veredicto final. Durante una de las audiencias del juicio, la exesposa del acusado, Deora Sánchez, fue citada a declarar. El hombre, que anteriormente se había mostrado indiferente, de repente se mostró emocional y confesó inesperadamente que aún la amaba. Su exesposa se mostró visiblemente conmovida por esta confesión y pareció cambiar de opinión, ya no deseando testificar en contra de Gregory. Comenzó a contradecir sus propias declaraciones, alegando haber olvidado detalles, y finalmente añadió que, aunque había vivido con el hombre durante años, tenía dudas de que realmente pudiera ser un asesino. A pesar de los intentos de los abogados defensores por impugnar la legalidad del allanamiento, a pesar del giro inesperado de la exesposa y de la falta de pruebas directas, el jurado, tras muchas horas de deliberación, declaró a Gregory Bender culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional ni reducción de sentencia. Mientras el juez leía la sentencia, el acusado miraba fijamente a Jessica, aparentemente sin parpadear. Su mirada la hizo sentirse enferma, casi al borde de un ataque de pánico. Estaba sentada al lado de la madre de su difunto prometido, y en un momento dado rompió en llanto, casi sin poder respirar. A pesar de los numerosos intentos de Gregory Bender y su costoso equipo legal por apelar y solicitar un nuevo juicio, todas las apelaciones fueron rechazadas. Una de las razones más importantes fue la indignación pública que el caso provocó. Un empresario millonario y adinerado había asesinado a sangre fría y brutalmente a un hombre de clase trabajadora, intentando salir impune. La historia de Patrick de la Cerda fue ampliamente difundida por la prensa. Gregory Bender sigue encarcelado hasta el día de hoy. Jessica Devnany dice que ahora se siente segura y que sigue viviendo por Patrick, manteniendo viva su memoria. Todavía lleva el anillo que él le dio, junto con la joya personalizada que él nunca tuvo la oportunidad de entregarle en persona. Jessica ha mantenido una estrecha relación con los padres de Patrick, quienes ahora la consideran su propia hija. Ask ChatGPT. Las dos mujeres que aparecen en estos retratos son Veronica Butler, de 27 años, y Gillian Kelly, de 39 años, dos víctimas en un caso de secuestro y asesinato que conmocionó a todo Estados Unidos a principios de 2024.
Sus muertes no solo causaron un dolor inmenso a sus familias y comunidades, sino que también revelaron una oscura conspiración orquestada por personas cercanas a ellas, incluida la ex-suegra de Verónica, Tiffany Adams, su novio y un grupo calculado de cómplices. Lo que comenzó como una disputa por la custodia se convirtió en una ejecución a sangre fría en las llanuras de Oklahoma. Si quieres conocer toda la secuencia de los hechos y la verdad detrás de este crimen impactante, quédate hasta el final del video. Comencemos. El 14 de abril de 2024, en una zona rural remota de Oklahoma, un descubrimiento puso fin a casi 2 semanas de búsqueda. Los agentes de la ley encontraron un congelador industrial que contenía los cuerpos de las 2 mujeres desaparecidas, Verónica Butler y Gillian Kelly, quienes habían desaparecido el 30 de marzo. La búsqueda había comenzado después de que los familiares reportaran su desaparición. La primera pista llevó a los investigadores a una carretera secundaria cerca de la frontera con Kansas, donde se encontró el Kia azul de Verónica estacionado en el arcén. Las puertas aún estaban cerradas, pero el interior estaba desordenado. Cerca, la policía encontró sus gafas y un martillo con el mango roto. Había manchas de sangre tanto en el asfalto como dentro del vehículo. La operación de búsqueda se amplió en un radio de varias millas desde la ubicación del automóvil. Se movilizaron drones, perros rastreadores, maquinaria pesada y voluntarios. Finalmente se rastreó una señal hasta una granja privada en el condado de Beaver. Los investigadores supieron que el 29 de marzo, un hombre llamado Tad Cullum había alquilado ese terreno, diciendo que planeaba talar un árbol y enterrar escombros de construcción. Esto le permitió operar maquinaria y realizar actividades en la propiedad sin llamar la atención. Cuando las autoridades llegaron a la granja, notaron de inmediato un área de tierra removida, lo que más tarde condujo al hallazgo. Se encontró sangre en la ropa de las víctimas. Cerca había un cuchillo, una sudadera con capucha oscura, unos jeans y zapatos todos manchados de sangre. Ese mismo día, los investigadores descartaron una desaparición accidental y entregaron el caso a la Oficina Estatal de Investigación. La pregunta urgente ahora era: ¿quién y por qué orquestó una ejecución tan calculada en medio del campo desolado? Aquella mañana fatídica, Verónica Butler salió de Hugoton, Kansas, con la intención de recoger a sus hijos para la visita programada del fin de semana. El sábado era el día designado por el tribunal para las visitas. La acompañaba Gillian Kelly, esposa de un pastor local. Su ruta ya había sido preestablecida. De Hugoton al pueblo cercano de Ava, en Oklahoma, donde la abuela entregaría a los niños en una gasolinera. El padre de los niños estaba en rehabilitación en ese momento y no podía participar. La distancia entre ambos puntos era de unas 30 millas, en su mayoría por carreteras rurales. Según los datos telefónicos, ambas mujeres salieron de Hugoton a las 8 a.m. Sus teléfonos permanecieron activos hasta las 9:42 a.m., cuando ambos perdieron señal simultáneamente. Los familiares llamaron varias veces, pero no obtuvieron respuesta. Dado el horario estricto de visitas, esto encendió inmediatamente las alarmas. La familia de Verónica actuó de inmediato. Al mediodía ya habían encontrado la primera pista: el automóvil abandonado. Cuando la policía llegó a la escena, registraron múltiples evidencias. Dentro del coche encontraron el bolso de Gillian, que contenía una funda vacía para pistola y un cargador de teléfono. Pero el arma en sí no estaba. Sus teléfonos, documentos de identificación, carteras, todo había desaparecido. Cada señal indicaba que el automóvil había sido abandonado con urgencia. El área fue acordonada rápidamente. Las autoridades buscaron en granjas cercanas, barrancos y casas abandonadas. La total falta de contacto con ambas mujeres reforzaba la hipótesis de secuestro. Pero sin testigos ni cuerpos, el caso llegó a un punto muerto. La noticia de la desaparición se difundió rápidamente a través de los medios. Residentes locales, grupos de iglesias y organizaciones defensoras se unieron a la búsqueda. A pesar de la gran atención, los primeros días no arrojaron pistas creíbles, lo que aumentó las sospechas de que el ataque había sido premeditado y no aleatorio.
Lo único que arrojó algo de claridad sobre esa mañana fue el análisis de los registros de llamadas y ubicaciones de los teléfonos. Alrededor de las 9 a.m., Tiffany Adams, la abuela paterna, había llamado a Verónica. Más tarde, afirmó que Verónica había cancelado la reunión. Pero los datos de las torres de telefonía celular y la ubicación del vehículo indicaban lo contrario. Las dos mujeres estaban de hecho a solo unas millas de la gasolinera. Esa mañana escalofriante marcó el inicio de una secuencia trágica de acontecimientos. Todas las primeras pistas apuntaban a una emboscada. Verónica Butler nació el 28 de febrero de 1997 en Hugoton, Kansas. Sus padres, Clinton y Amanda, se divorciaron posteriormente y ambos formaron nuevas familias. A pesar de su separación, Verónica mantenía lazos fuertes con sus parientes y era conocida en la escuela como una estudiante centrada y decidida. Se graduó con excelentes recomendaciones y fue seleccionada como oradora de la ceremonia de graduación. Luego se inscribió en un programa universitario en Liberal, Kansas, para convertirse en técnica quirúrgica. Verónica era conocida como una persona amable y tranquila. Trabajaba como asistente de enfermería, cuidando a personas mayores y dedicándose con todo su corazón a sus pacientes. Tenía una profunda pasión por la cocina y había progresado notablemente en ese campo. Sin embargo, su prioridad absoluta siempre fueron sus hijos. Su relación con el padre de los niños, Wrangler Cole Rickman, se había deteriorado desde hacía tiempo. Aunque la pareja nunca se casó oficialmente, tuvieron 2 hijos durante su tiempo juntos. Los conflictos habían comenzado incluso antes de que se separaran en diciembre de 2018. Después de la separación, acordaron la crianza compartida de sus hijos. En febrero de 2019, Wrangler solicitó la custodia compartida. Finalmente, el tribunal dictaminó que Verónica conservaría la custodia principal, mientras que al padre se le otorgaban derechos de visita limitados. Este acuerdo llevó a que los niños alternaran su lugar de residencia con cada progenitor semanalmente. Esto continuó durante varios meses hasta que Verónica decidió mudarse fuera del estado. Sin una orden judicial ni un acuerdo formal, se llevó a los niños a Colorado. Durante los siguientes 2 años, cambió de residencia 4 veces en 3 estados distintos. Según Wrangler, esos constantes traslados alteraban las rutinas de los niños y generaban una seria preocupación. En 2020, Wrangler solicitó la custodia total. Durante el proceso, presentó pruebas que mostraban que después de cada visita con su madre, los niños regresaban en estado de abandono, hambrientos, con moretones, y con lo que él afirmaba eran marcas de mordeduras de animales. También acusó a Verónica de dejar con frecuencia a los niños al cuidado de parientes o conocidos sin informarle. Uno de los puntos más graves planteados durante el juicio fue la acusación de que el hermano de Verónica había mostrado comportamientos agresivos hacia sus hijos. Aunque el tribunal había emitido anteriormente una orden de no contacto contra el tío, posteriormente se descubrió que aún estaba presente cerca de los niños. Esta violación llamó la atención del juez. Por su parte, Verónica acusó a Wrangler de abuso y presentó 5 denuncias separadas por violencia física. Sin embargo, las investigaciones concluyeron que estas acusaciones eran infundadas. En una ocasión afirmó que el padre había estrangulado a su hijo e incluso presentó fotos de moretones como prueba, pero el niño luego admitió que su madre le había dicho que mintiera. Esta revelación fue clave en cómo el tribunal evaluó su testimonio. El tribunal escuchó los testimonios, revisó el comportamiento de ambas partes y concluyó que Wrangler proporcionaba un entorno más estable. Verónica fue considerada poco confiable en el cuidado de los niños, a menudo reteniendo información y mostrando un comportamiento manipulador. Como resultado, el tribunal redujo su acceso a visitas supervisadas una vez por semana, realizadas los sábados y monitoreadas por un tercero. Perder la custodia afectó profundamente a Verónica. Siempre había querido participar activamente en la vida de sus hijos, y esta decisión legal se sintió no solo como perder su maternidad, sino como perder una parte de sí misma. A partir de ese momento, comenzó a centrarse en reconstruir su vida, académicamente, profesionalmente y en lo personal.
Sin embargo, incluso las breves visitas con sus hijos ahora dependían de condiciones externas, completamente fuera de su control. Cuando el tribunal concedió oficialmente la custodia principal a Wrangler Cole Rickman, él se convirtió en el tutor legal. Sin embargo, en la práctica, las responsabilidades cotidianas recayeron en su madre, Tiffany Adams. Esta transferencia ocurrió después de que Wrangler enfrentara problemas personales cada vez más graves. A principios de 2024 fue sentenciado a rehabilitación obligatoria por orden judicial debido a problemas con el alcohol y sustancias controladas. Además, fue procesado por posesión ilegal de armas, lo que complicó aún más su situación legal. Estas circunstancias lo volvieron no apto tanto física como legalmente para cumplir con sus deberes parentales durante varios meses consecutivos. Durante la ausencia de Wrangler, Tiffany asumió el cuidado de sus nietos. Vivía con su pareja, Tad Cullum, y su hogar se convirtió en la residencia principal de los niños. Aunque Tiffany no tenía la tutela formal, rápidamente tomó el control de la situación, bloqueando no solo el acceso de Verónica, sino también el de su propio hijo. Según testigos, la implicación de Tiffany fue mucho más allá del apoyo temporal. Asumió plenamente el rol parental. Personas cercanas a la familia describieron a Tiffany como estricta y dominante. A menudo era vista como agresiva e impredecible. En conversaciones con otros, usaba con frecuencia amenazas e intimidación. Wrangler testificó que su madre interfería regularmente en su comunicación con los niños e incluso amenazaba con represalias si no obedecía sus deseos. En un incidente reportado, supuestamente amenazó con usar un arma si él actuaba en contra de su voluntad. Estos comportamientos eran conocidos en la comunidad e incluso vecinos expresaron preocupación por su conducta. Tiffany violaba repetidamente el horario de visitas aprobado por el tribunal, generando continuamente confrontaciones, cambiando unilateralmente las citas sin previo aviso, negándose a entregar a los niños e imponiendo condiciones de último momento. Todo esfuerzo que hacía Verónica por cumplir con el proceso legal era bloqueado. Aunque tenía permiso oficial para visitar a los niños semanalmente, esas visitas solo se realizaban cuando Tiffany lo permitía. No había ninguna agencia de bienestar infantil supervisándolas. Tiffany no estaba obligada a rendir cuentas ante ninguna autoridad y no estaba sujeta a ningún tipo de supervisión. Esta falta de control le otorgaba un dominio total sobre la situación. Su pareja, Tad Cullum, también generaba preocupación en la comunidad local. Los vecinos lo describían como temperamental, solitario y completamente alineado con las acciones de Tiffany. Según los registros policiales, tenía acceso a armas de fuego y municiones. Su participación activa en la vida de los nietos de Tiffany se consideraba potencialmente peligrosa, pero en la práctica no existía ninguna base legal para intervenir. A principios de 2024, Verónica Butler había realizado cambios significativos en su vida personal y social. Después del doloroso fallo judicial, comenzó a construir un nuevo camino, sin más conflictos, dentro del marco legal y con el objetivo de lograr estabilidad. Encontró un trabajo estable y continuó sus estudios en un programa médico en un colegio, con la meta de convertirse en técnica quirúrgica. Esta trayectoria profesional fue una elección deliberada. El ámbito médico ofrecía estabilidad a largo plazo, la oportunidad de ayudar a otros y era evidencia de su disposición a asumir responsabilidades. Además del trabajo y los estudios, Verónica comenzó a asistir a una iglesia local, donde rápidamente formó un vínculo cercano con Gillian Kelly, una miembro activa de la congregación. Gillian tenía experiencia criando niños. Estaba profundamente involucrada en el apoyo a mujeres y jóvenes y ocupaba una posición respetada en la comunidad. Durante uno de los periodos más difíciles en la vida de Verónica, Gillian no solo fue una mentora, se convirtió en una amiga cercana. Su relación se fortaleció a través de conversaciones frecuentes. Gillian ofrecía consejos personales, apoyo emocional y ayudó a Verónica a recuperar su equilibrio psicológico. Pero su ayuda no se detuvo en la amistad. Asistía en asuntos legales, revisaba documentación y consultaba con abogados para guiar a Verónica en el proceso legal para recuperar su maternidad.
Aunque no intervenía directamente en el caso, su apoyo ayudó a que Verónica se mantuviera serena y enfocada. En ese contexto, en marzo de 2024, Verónica presentó una petición ante el tribunal para ampliar sus derechos de visita. Solicitó la eliminación de la condición de supervisión obligatoria durante las visitas y pidió más tiempo de convivencia. Su solicitud fue respaldada por documentos que mostraban cambios positivos en su vida y la ausencia de incidentes nuevos. Adjuntó cartas de recomendación de su empleador y de profesores del colegio. El tribunal también consideró otro factor importante: los problemas cada vez más graves en la vida del padre de los niños. En ese momento, Wrangler Cole Rickman estaba obligado a participar en un programa de rehabilitación por orden judicial, tras ser arrestado por posesión ilegal de armas y recaída en el consumo de sustancias. Aunque en el papel seguía siendo el tutor legal, en la práctica ya no era capaz de cumplir con sus responsabilidades parentales. Se programó una audiencia judicial para el 17 de abril de 2024. El juez consideraría la petición de Verónica y decidiría si sus derechos de visita podían modificarse. Las perspectivas eran bastante optimistas. El abogado de Verónica expuso razones legítimas para restaurar parcialmente sus derechos parentales. Faltaban menos de 3 semanas para la audiencia y los preparativos se intensificaron. Se recopilaron registros adicionales, se identificaron testigos y se estaba armando un expediente sólido para resaltar las violaciones reiteradas por parte de Tiffany Adams. Verónica entendía que esta era su oportunidad para revertir la situación y restablecer una relación significativa con sus hijos. Cumplía estrictamente con todos los términos del fallo anterior y colaboraba activamente con los servicios sociales. Durante este tiempo, su vínculo con Gillian Kelly se volvió aún más estrecho. Gillian apoyaba en la planificación de viajes, acompañaba a Verónica, participaba en las consultas e incluso había aceptado testificar en su nombre. A comienzos de la primavera de 2024, Verónica no solo había recuperado el control sobre áreas clave de su vida, sino que también había tomado pasos concretos para recuperar su rol como madre. Se esperaba que la audiencia próxima fuera un punto de inflexión, con el potencial de restaurar su estatus legal como madre. Pero esas esperanzas pronto se vieron aplastadas. La primera desviación del procedimiento ocurrió el día de la próxima visita programada de Verónica. La supervisora designada por el tribunal, Cheryl, estuvo ausente de forma inesperada. Una investigación posterior reveló que Cheryl, de hecho, estaba disponible y no tenía planes de ausentarse. Sin embargo, justo antes de la visita, recibió una llamada telefónica directa de la abuela de los niños, Tiffany. Tiffany logró convencer a Cheryl de que se apartara temporalmente de sus funciones, diciendo que su presencia no sería necesaria durante las próximas semanas. No dio una razón específica, solo dijo vagamente que el calendario temporal sería más simple. Cheryl aceptó esto como una notificación proveniente de la tutora legal y no pidió más detalles. Posteriormente se descubrió que esta acción había sido premeditada. Como resultado, el 30 de marzo, la visita de Verónica se organizó bajo un plan alternativo. Estaría acompañada por otra persona en calidad de observadora. Quien asumió este papel fue Gillian Kelly. Técnicamente, este reemplazo no violaba ninguna normativa oficial, siempre y cuando las partes involucradas estuvieran notificadas. No se registraron infracciones, pero la situación dejó al descubierto una vulnerabilidad. El plan era muy simple. Verónica y Gillian saldrían de Hugoton, se reunirían con Tiffany y los niños, llevarían a los niños a una reunión familiar privada y los devolverían a la hora acordada. Pero nadie se presentó en la gasolinera designada. El trayecto desde Hugoton hasta la ciudad de Iva tomaba unos 45 minutos. La última actividad registrada en los dispositivos móviles de ambas mujeres coincidía con la hora en la que se creía que habían llegado. Sin embargo, ni Verónica ni Gillian llegaron jamás a la gasolinera. Investigaciones posteriores confirmaron que el cambio de último minuto en la supervisión jugó un papel clave. Las explicaciones de Tiffany sobre la cancelación repentina, una llamada telefónica y el cambio de planes de última hora fueron refutadas no solo por las pruebas digitales, sino también por la clara secuencia de los acontecimientos.
Finalmente, los investigadores concluyeron que la remoción repentina de Cheryl de sus funciones y la mención de un nuevo calendario no fueron decisiones espontáneas. En cambio, Tiffany había orquestado una situación en la que no habría ningún supervisor oficial presente para presenciar lo que ocurriría en el momento crítico. Las consecuencias de esa decisión pronto sacudirían no solo a la familia de las víctimas, sino a todo el país. El 3 de abril de 2024, el caso dio un giro completamente inesperado gracias a una fuente de información inesperada. En una entrevista oficial con la presencia de las autoridades, una adolescente de 16 años que vivía con su madre, Cora, y su padrastro, de nombre Cole, se presentó con información que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Hasta ese momento, ni Cora ni Cole estaban en el radar de las autoridades, pero el testimonio de la joven lo cambió todo. Según ella, desde principios de marzo, un grupo de 5 adultos se reunía con frecuencia en su casa. Entre ellos estaban Cora, Cole, Tiffany Adams, la pareja de Tiffany, Tad Cullum, y un hombre llamado Paul Grice. La chica declaró que estos adultos se hacían llamar a sí mismos los marginados de Dios y hablaban constantemente de rechazar al tribunal y al sistema legal. Las reuniones se realizaban en secreto, en el dormitorio de sus padres, y a menudo giraban en torno a conversaciones directas sobre Veronica Butler. La adolescente recordó que una vez oyó a su madre decir: «Ya no tendremos que preocuparnos por Verónica». Otras frases mencionadas durante esas reuniones incluían: «Todo está planeado. Todo terminará antes del fin de semana. El camino que ella siempre toma». Y referencias a una zona remota donde todo podría ocultarse perfectamente. Estas conversaciones le generaban una profunda inquietud. Los investigadores prestaron especial atención a las descripciones sobre los preparativos logísticos. Según la joven, el grupo guardaba dispositivos de descarga eléctrica en la casa y utilizaban teléfonos extraños que cargaban por separado. Ella no sabía para qué servían esos dispositivos. También recordaba que Tiffany solía llevar bolsas con objetos desconocidos, y esas bolsas nunca permanecían mucho tiempo en la vivienda. El día en que Verónica y Gillian desaparecieron, la chica dijo que se despertó temprano, pero que los adultos ya habían salido de la casa. Regresaron alrededor del mediodía, visiblemente tensos. Cora le ordenó de inmediato que limpiara a fondo el interior de la camioneta blanca sin darle ninguna explicación. Cuando la joven empezó a hacer preguntas, Kai, nombre alternativo o apodo de Cora, solo dijo que las cosas no habían salido como se esperaban, pero que ya no había nada de qué preocuparse. Al preguntarle sobre Gillian Kelly, su madre le respondió que sabía exactamente con quién estaba tratando, y cuando la presionó para saber si se había utilizado algún arma, solo respondió: «Tú no viste nada y no sabes nada». Más tarde, según el testimonio de la adolescente, Cora llegó a confesar: «El cuerpo fue enterrado muy profundo. Nadie podrá encontrarlo». Esas palabras sirvieron como una confirmación indirecta de que se había cometido un crimen. La chica también declaró que la planificación había comenzado semanas antes, posiblemente en febrero. En un momento dado, el grupo incluso consideró simular un accidente dejando caer un objeto pesado sobre el auto de Verónica desde un vehículo en movimiento. Ese plan no se ejecutó porque Verónica se encontraba en casa ese día. Sin embargo, el solo hecho de discutir algo así demostraba que existía intención de causar daño antes de su desaparición. Se puso especial atención en el papel de Tiffany dentro de esta conspiración. Según el testimonio de la joven, Tiffany fue quien inició las reuniones, afirmando que Verónica estaba dañando a sus nietos y que no tenía derecho a ser madre. Fue ella quien impulsó con más fuerza a los demás miembros del grupo a tomar acción para salvar a los niños. Y todos los demás adultos, Cora, Cole y Tad, aceptaron sin oponer resistencia. El testimonio de la joven de 16 años fue formalmente registrado y se convirtió en la base para órdenes de allanamiento y vigilancia. Su relato marcó un punto de inflexión fundamental. Por primera vez, los investigadores no solo descubrieron una conspiración deliberada,
sino que también pudieron vincular a individuos específicos con acciones e intenciones que indicaban claramente que se trataba de un crimen premeditado. Aunque la chica no participó en las actividades del grupo, su declaración se convirtió en la clave para desentrañar la cronología y la lógica detrás de la planificación. Sus revelaciones sentaron las bases para la siguiente fase de la investigación. El plan deliberado para eliminar a Veronica Butler y Gillian Kelly había sido ejecutado en su totalidad. La emboscada fue preparada a lo largo de un camino rural remoto que Veronica solía tomar durante sus visitas de fin de semana con sus hijos. Los miembros del grupo seleccionaron previamente un tramo desierto de la carretera y llevaron un vehículo propiedad de uno de los sospechosos a ese lugar. Según confesiones posteriores, el grupo bloqueó deliberadamente el camino, obligando a Veronica a desviarse de su ruta habitual hacia un sendero más aislado. Aunque esta acción violaba el punto de encuentro aprobado por el tribunal, los responsables creían que Veronica, al reconocer un vehículo familiar o pensar que el cambio tenía que ver con su hijo, no sospecharía nada inusual. Esta táctica llevó a ambas mujeres a una zona completamente bajo el control del grupo. Las dos mujeres estaban claramente desprevenidas ante lo que les esperaba. Pruebas encontradas en el lugar, incluyendo señales de lucha e incluso lesiones visibles en los sospechosos, sugerían que ocurrió una confrontación repentina. Por ejemplo, Tad Cullum fue encontrado con arañazos frescos en el rostro y el cuello al momento de su arresto. Lesiones que los investigadores creen que fueron infligidas durante el intento de resistencia de una de las víctimas. Intentó ocultarlas dejándose crecer una barba rápidamente, pero los expertos determinaron que el vello facial tenía apenas unos días. La naturaleza de sus heridas reforzó la conclusión forense de que al menos una de las víctimas se defendió con fuerza significativa. Los investigadores determinaron que el objetivo original del crimen era Veronica Butler. Sin embargo, según la testigo adolescente, su madre, Cora, dejó en claro que Gillian no era una simple espectadora, sino que se había puesto del lado del enemigo. Esa evaluación llevó finalmente a la decisión de atacar a ambas mujeres. Para encubrir sus acciones, el grupo había preparado de antemano un sitio de entierro, lejos de cualquier carretera principal. Con el permiso del propietario del terreno, Tad Cullum estuvo en esa propiedad la noche del 29 de marzo, donde más tarde se descubrió una tumba recién cavada. Pruebas adicionales mostraron un alto nivel de coordinación. Datos de torres de telefonía móvil revelaron que teléfonos desechables registrados a nombre de Tiffany y otros miembros del grupo emitieron señales en la zona de la emboscada la mañana del incidente. Más tarde, 2 de esos teléfonos fueron encontrados cerca de la granja donde se hallaron los cuerpos. Esto permitió a las autoridades reconstruir los movimientos de los sospechosos a lo largo del día en que ocurrió el crimen. Los investigadores creen que la camioneta de Cora y Cole fue utilizada para transportar a las víctimas. Objetos encontrados en su casa incluían ropa manchada con una sustancia oscura que se cree que era sangre, así como un cuchillo negro y prendas que coincidían con la descripción de la testigo. Los posibles motivos del crimen incluían venganzas personales, el deseo de eliminar a Veronica de la disputa legal por la custodia en curso y el temor de que su versión de los hechos pudiera ganarse la simpatía del tribunal. Dado que Gillian se encontraba en el vehículo con Veronica, también se convirtió en blanco del ataque y fue tratada con la misma brutalidad. El análisis forense digital mostró que los teléfonos desechables se usaban exclusivamente para la comunicación interna del grupo. Evitaban por completo el uso de líneas telefónicas fijas. Las llamadas eran breves y la mayor parte de la actividad se produjo entre las 8:00 am y las 11:00 am, precisamente dentro del margen horario en que se ejecutó el plan. Esto indicaba un esfuerzo calculado por evitar vigilancia y prevenir comunicaciones fácilmente rastreables mediante redes convencionales. El historial de búsqueda recuperado de dispositivos vinculados a Tiffany generó fuertes alarmas. El registro del navegador de su teléfono incluía búsquedas recientes como cómo sacar a alguien de una casa, dónde comprar una pistola eléctrica, teléfono no rastreable, armas sin permiso y cómo deshacerse de un cuerpo. Se recolectaron pruebas adicionales en la granja donde se encontraron los cuerpos.
El análisis forense confirmó la presencia de sangre en el sitio del entierro, con ADN que coincidía con el de Veronica y Gillian, además de rastros biológicos vinculados a Tad Cullum y Paul Grice. Un cargador vacío registrado a nombre de Gillian fue otra pista clave. Dado que ella poseía un permiso legal para portar armas debido a su función comunitaria, los investigadores creen que pudo haber intentado defenderse durante el ataque, pero que no tuvo tiempo de sacar su arma o que ésta le fue arrebatada en los primeros momentos del asalto. Las huellas encontradas en el vehículo no pertenecían a ninguna de las dos mujeres. Muestras de suelo tomadas de las suelas de los zapatos coincidían con la tierra del lugar donde posteriormente se hallaron los cuerpos. También se encontraron fibras de cabello que coincidían con el ADN de Gillian en el revestimiento del maletero. Estos hallazgos constituyeron la base para la acusación penal formal. La evidencia técnica y biológica confirmó que el secuestro, aislamiento y asesinato de Veronica y Gillian había sido completamente premeditado. El grupo utilizó un sistema de comunicación cerrado e intencionalmente destruyó pruebas. El 12 de abril de 2024, las autoridades anunciaron el arresto de 5 personas sospechosas de estar involucradas en la desaparición y muerte de Veronica Butler y Gillian Kelly. Las personas arrestadas fueron Tiffany Adams, de 54 años, su pareja Tad Cullum, de 43 años, Cora Twombly, de 44 años, su esposo de hecho Cole Twombly, de 50 años, y Paul Grice, edad confirmada posteriormente. Todos fueron detenidos en la cárcel del condado de Texas y acusados de secuestro, homicidio doble y conspiración para cometer el crimen. Durante un registro en la residencia de Tad Cullum, los oficiales incautaron objetos que indicaban preparación para actos violentos. Entre ellos se encontraba una escopeta semiautomática, municiones, un chaleco antibalas y una mochila de respaldo que contenía una linterna, guantes, bridas plásticas y una muda de ropa. También se halló una gran cantidad de dinero en efectivo, lo que sugería que existía un plan para huir tras cometer el crimen. Los registros en las casas de los otros sospechosos revelaron la presencia de dispositivos móviles, documentos, ropa manchada y objetos utilizados para ocultar cuerpos. Los investigadores determinaron que al menos 2 de los sospechosos participaron directamente en el entierro, mientras que los demás se encargaron del transporte, la coordinación y las comunicaciones. Estas conclusiones fueron respaldadas por la evidencia física ya en poder de las autoridades. Al momento de los arrestos, la Fiscalía había reunido una gran cantidad de pruebas, incluyendo resultados de ADN, datos de ubicación que situaban a los sospechosos en la escena del crimen y el testimonio crucial de la joven de 16 años previamente mencionada. Dada la gravedad del caso, los fiscales procedieron con cargos en el más alto nivel penal, incluyendo asesinato en primer grado con premeditación. En los primeros interrogatorios, Tiffany Adams negó cualquier participación, alegando que no sabía nada sobre el paradero de las mujeres y que no las había visto el día de su desaparición. Sin embargo, su testimonio fue completamente contradicho por los registros del caso presentados por la Fiscalía. Además, bajo la presión de la evidencia, uno de los sospechosos, Paul Grice, admitió su participación y aceptó cooperar con la investigación. Uno de los personajes clave, Cole, había sido previamente investigado por posesión ilegal de armas. Mientras tanto, Cora Twombly era conocida por su historial de participación en reuniones religiosas extremistas y por oponerse a la interferencia del gobierno en asuntos familiares. Se cree que esta ideología desempeñó un papel importante en la motivación de la conducta criminal. Los cargos contra los 5 sospechosos incluyen 2 cargos de asesinato en primer grado, secuestro agravado, conspiración para cometer un delito grave, obstrucción a la justicia y posesión ilegal de armas. El tribunal denegó la solicitud de libertad bajo fianza. A cada acusado se le ordenó permanecer bajo custodia hasta que comience el juicio. A mediados de abril, los investigadores habían completado una fase crítica, identificando tanto a los autores materiales como a los organizadores detrás del caso. Se presentaron acusaciones formales y las pruebas recopiladas formarían la base del juicio venidero. Las fuerzas del orden confirmaron que el plan había sido elaborado en detalle durante al menos 2 meses.
Solo 10 días antes del incidente, Verónica y su abogada habían logrado programar con éxito una nueva audiencia judicial para el 17 de abril, con una alta probabilidad de recuperar derechos de visita ampliados. Se cree que el riesgo inminente de que Tiffany pudiera perder la custodia fue lo que desencadenó las acciones extremas y apresuradas del grupo. El caso es altamente emotivo, especialmente porque las personas atacadas no tenían participación en ningún conflicto más allá de sus circunstancias personales. Los investigadores también descubrieron un vínculo entre los sospechosos y un grupo extremista poco organizado llamado los Rechazados de Dios, God's Outcasts. Este grupo promueve una ideología antigubernamental y afirma que sus miembros no están sujetos a la ley de los Estados Unidos. En 2023, uno de los sospechosos, Paul Grice, incluso presentó documentación para renunciar a su ciudadanía estadounidense. Sin embargo, después de los arrestos, el presunto líder de esta organización religiosa negó públicamente cualquier implicación, declarando que los sospechosos no eran miembros oficiales y no representaban las creencias del grupo. Aún así, los investigadores siguen considerando esta ideología como el motivo central. Los acusados veían sus acciones como una misión para intervenir en lo que percibían como una injusticia sistémica, impulsados por el fanatismo y una distorsionada noción de justicia. Hasta el momento no se ha emitido ningún veredicto. El juicio aún está en curso. Las muertes de Veronica Butler y Gillian Kelly han conmocionado profundamente a la comunidad unida de Hugoton y sus alrededores. Su pérdida ha provocado indignación pública y un dolor profundo dentro de sus familias. También se ha informado que el juez encargado del caso de custodia recibió amenazas, que se cree provinieron de personas asociadas con el grupo. Desde entonces, las autoridades han aumentado la protección para todos los funcionarios judiciales implicados. El juicio de los acusados aún no ha comenzado, pero la Fiscalía ha declarado claramente su intención de buscar el castigo más severo: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. Lo que comenzó como una disputa por la custodia familiar terminó en una tragedia marcada por tintes religiosos y extremistas, dejando una cicatriz permanente en el corazón de la gente de este pequeño pueblo. El hombre y la mujer de la foto son Reggie y Carol Sumner, una pareja respetada que alguna vez vivió tranquilamente durante sus años de jubilación. Pero fueron precisamente sus sonrisas amables y su bondad lo que se convirtió en la razón por la cual tuvieron que soportar una muerte dolorosa y perturbadora. En 2005, Estados Unidos se conmocionó cuando se reveló el brutal asesinato de estas dos víctimas de 61 años. Habían sido enterradas vivas por 4 jóvenes impulsados únicamente por la codicia. Detrás de ese crimen imperdonable había una traición de alguien a quien una vez consideraron parte de su familia. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia indignante, quédate con nosotros hasta el final del video. El peor tipo de traición es la traición de un ser querido, alguien a quien alguna vez se le dio un amor y una confianza ilimitados. Sin embargo, a pesar del dolor, la amargura, el resentimiento y la decepción, muchas personas logran superarlo y seguir adelante con sus vidas. Pero, ¿qué sucede cuando la traición solo se descubre en una cama de hospital y esa realización se convierte en lo último que una persona experimenta en su vida? Eso es exactamente lo que ocurrió en la espeluznante historia de la familia Sumner. Este caso tocó corazones e hizo llorar incluso a los expertos criminales más veteranos, personas que, a lo largo de sus carreras, lo habían visto todo, excepto la inhumanidad cometida por los responsables de este acto cruel. Aunque inicialmente fueron condenados a muerte, los perpetradores aún están vivos hoy y apelando activamente la decisión del tribunal. Pero comencemos la historia desde el principio e intentemos entender qué llevó a una joven que los Sumner amaban y cuidaban como a una hija a tratarlos de una manera tan bárbara. James, también conocido como Reggie Sumner, y Carol Alford eran novios de secundaria nacidos y criados en Charleston, Carolina del Sur. Tenían la misma edad, se conocían desde la infancia, asistían a la misma escuela y estaban en la misma clase.
Con el tiempo, su amistad infantil y cercanía se transformaron en afecto. Incluso los propios niños no se daban cuenta de que cada vez estaban más unidos. En 1959, cuando ambos tenían 15 años, comenzó una relación romántica entre ellos y empezaron a salir. Sus amigos decían que eran una pareja hermosa y armoniosa. Años después, los documentos archivados en la casa de James y Carol aún conservaban fotos de su juventud, donde se les veía felices y, como creían en ese momento, con una vida larga y plena por delante. Era la primera vez en sus vidas que experimentaban emociones tan fuertes y genuinas. Eran casi inseparables, tanto dentro como fuera de la escuela, y consideraban seriamente casarse tan pronto como cumplieran 18 años. Sus padres apoyaban esta decisión y no se oponían al matrimonio de sus hijos, pero la vida los llevó por un rumbo completamente diferente. Una larga separación. En 1962, ambos se graduaron de la escuela secundaria, pero antes de que pudieran casarse, James fue reclutado apenas unos meses después. Él y Carol decidieron posponer la boda hasta su regreso y acordaron escribirse cartas regularmente. El tiempo pasó, la separación se alargó y, a mediados de los años 60, James fue desplegado en una zona de conflicto en Vietnam, y luego se perdió todo contacto. Carol ni siquiera sabía si su amado seguía vivo, porque él dejó de escribir. Carol decidió continuar sus estudios mientras trabajaba en la base aérea de Charleston. Unos años después se casó, pero ese primer matrimonio se desmoronó rápidamente y la pareja no tuvo hijos. En 1975, Carol se casó de nuevo con un hombre llamado Richard Alford. En 1977, dio a luz a su única hija, una niña llamada Rhonda. Sin embargo, el segundo matrimonio tampoco fue exitoso, ya que su esposo era un bebedor empedernido y la maltrataba con frecuencia. A mediados de los años 80, Carol ya no pudo soportar el abuso constante de su esposo. Tomó a su hija y solicitó el divorcio. Pero Richard no la dejó en paz. La acosaba persistentemente y trataba de sabotear su vida. Y en 1987 lo logró. Compró un arma y municiones y tras consumir una gran cantidad de alcohol, fue a la casa de su exesposa para arreglar cuentas con ella. Richard tocó el timbre y Carol, sin sospechar nada, abrió la puerta. Dentro de la casa estaba la pequeña Rhonda, que entonces tenía solo 10 años. Pero la presencia de su hija no detuvo al padre borracho. Sacó un arma y disparó varias veces contra Carol justo delante de la niña. Después subió a su auto, condujo hacia una zona desierta, sacó el arma y disparó la última bala en su propia sien, muriendo instantáneamente. Carol tuvo la suerte de sobrevivir porque los disparos y los gritos desesperados de su hija fueron escuchados por los vecinos, quienes llamaron de inmediato a una ambulancia y a la policía. En ese momento, la mujer joven estaba al borde de la muerte, habiendo perdido una cantidad significativa de sangre, y durante muchos días su estado fue considerado crítico. Tuvo que someterse a una serie de cirugías complejas, transfusiones de sangre, y se recuperó poco a poco. Sin embargo, Carol perdió completamente la visión en su ojo derecho y quedó discapacitada de forma permanente. A finales de los años 90, su salud se había deteriorado significativamente. Se sentía mal, experimentaba una pérdida de peso drástica, dolores intensos y fatiga persistente. Tras un chequeo hospitalario completo, recibió un diagnóstico devastador: cáncer de hígado. Según se confirmó más tarde, en 1987, cuando los médicos luchaban por salvarle la vida, el cuerpo de Carol fue infectado accidentalmente con el virus de la hepatitis C durante el tratamiento, algo que ella desconocía y que nunca fue tratado. Como resultado, este virus fue destruyendo lentamente su hígado a lo largo de los años y condujo al cáncer. Sin embargo, gracias al tratamiento adecuado y al apoyo médico, la condición de Carol se estabilizó. Tenía que tomar medicamentos recetados todos los días por el resto de su vida y someterse a chequeos regulares para ajustar el plan de tratamiento cuando fuera necesario. Carol perdió su trabajo en la base aérea después de sufrir heridas graves por los disparos.
Ahora, con el cáncer añadido a la lista de diagnósticos devastadores, ya no era físicamente capaz de trabajar ni de mantenerse de pie por periodos prolongados. Así que Carol consiguió un trabajo como operadora de centralita en una empresa de televisión por cable en su ciudad natal de Charleston. En cuanto a James, una vez que llegó a Vietnam, no tuvo oportunidad de establecer contacto durante mucho tiempo. La guerra se prolongó, fue gravemente herido, casi perdió una pierna y tuvo que ser hospitalizado por un largo periodo. Su nombre fue incluido por error en la lista de bajas de guerra, por lo que incluso sus familiares creyeron que había muerto. James tuvo la fortuna de sobrevivir y regresó a casa muchos años después. Para entonces ya se había perdido todo contacto con Carol. Ella se había mudado, se había casado y también creía que su primer amor había muerto en el frente. Poco después, James se casó, pero debido a las heridas de guerra desarrolló diabetes y varias otras enfermedades crónicas. Nunca pudo convertirse en padre. Algunos años más tarde, el matrimonio se vino abajo y desde entonces vivió solo. James trabajaba en un empleo manual sencillo en el ferrocarril local y ya no esperaba nada bueno de la vida. Una voz dolorosamente familiar. En el otoño del año 2000, Carol tenía un día de trabajo normal. Contestaba llamadas y ayudaba a los clientes. Cuando la mujer respondió una llamada como de costumbre, escuchó una voz familiar que la hizo estremecerse. Reconoció de inmediato a su amor de la secundaria, pero temía estar equivocada, ya que creía que James había muerto. Carol respondió todas las preguntas del cliente y de repente dijo su nombre completo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces el hombre preguntó tímidamente cómo sabía su nombre. Carol rompió en llanto y dijo que era la chica con la que él había salido en la secundaria, la que alguna vez él había querido convertir en su esposa. Durante los minutos siguientes, ambos solo pudieron llorar al teléfono, sin poder pronunciar palabra. Después descubrieron que ambos aún vivían en su ciudad natal y acordaron encontrarse la noche siguiente. Un reencuentro tras 38 años. Según Rhonda, su madre llegó a casa del trabajo ese día tremendamente emocionada, como una colegiala enamorada, y no paraba de hablar de James. Al día siguiente, Carol se preparó para la cita, se probó vestidos, se peinó y maquilló. Sabía que ya no era la joven hermosa que James Sumner recordaba, pero quería verse lo mejor posible y reconquistar el corazón del hombre al que una vez amó. Fue un encuentro muy emotivo para ambos. La pareja no se había visto en 38 años. Hablaron de todo lo imaginable y no podían detenerse. Compartieron las alegrías y tristezas de la vida, matrimonios rotos, enfermedades, el trabajo, y rememoraron los tiempos felices que alguna vez vivieron juntos. Los viejos sentimientos volvieron a encenderse. James y Carol estaban ansiosos por recuperar el tiempo perdido. Empezaron a verse todos los días y solo unas semanas más tarde decidieron mudarse juntos. 5 meses después, la pareja se casó y Carol se mudó a la casa de su esposo en el barrio Riverland Terrace. Vida matrimonial y vecinos problemáticos. Al principio, la pareja vivía en su ciudad natal de Charleston, Carolina del Sur. Estaban enamorados, felices, ocupados organizando su vida cotidiana y cuidándose el uno al otro con total entrega, porque ambos ya no eran jóvenes y tenían problemas de salud. Vivía junto a ellos la familia Cole, a quienes James conocía desde hacía muchos años. El cabeza de familia, Steven, también había servido en Vietnam. Fue gravemente herido y quedó confinado a una silla de ruedas de por vida. Su esposa, Natalie, solía desaparecer por trabajo y luego no tenía prisa por volver a casa, prefiriendo pasar el tiempo con amigas en un bar. Su hija, Tiffany, había sido descuidada desde la infancia, vagaba con frecuencia por las calles sin nada que hacer ni dinero para gastar. Cuando James y Carol empezaron a vivir juntos, Tiffany todavía estaba en la escuela secundaria. Carol, una mujer bondadosa, sintió de inmediato simpatía por la chica de al lado. De verdad le dio lástima a la estudiante, que no era amada por su propia madre. Durante 5 años, Carol protegió a Tiffany en todo lo posible.
La invitaba a almorzar y cenar con comidas deliciosas. De vez en cuando le compraba ropa e incluso le daba dinero para sus gastos. Carol trataba a la joven como a una hija propia, con total protección y cuidado. En 2004, cuando los Sumner decidieron vender su minivan Chevrolet Lumina, Tiffany preguntó si podía comprarla a plazos, porque no tenía dinero, pero necesitaba un auto como si fuera aire para respirar. La pareja decidió dejarle el coche por casi nada. El monto acordado era extremadamente bajo, dividido en muchas partes y repartido a lo largo de todo un año. Una mudanza necesaria y una desaparición misteriosa. A comienzos de 2005, los Sumner decidieron mudarse al soleado estado de Florida. Fue una medida necesaria, ya que la salud de ambos estaba deteriorándose visiblemente y los médicos recomendaron mudarse al sur, más cerca del océano. En ese momento, ambos ya estaban jubilados, así que decidieron cambiar completamente de vida. Carol y James vendieron su espaciosa casa en Charleston y compraron una propiedad en Jacksonville, la ciudad más grande y poblada de Florida. También compraron un nuevo Lincoln Town Car. La pareja estaba increíblemente feliz y se instaló en su nuevo hogar, haciendo planes para el futuro juntos. Cada día Carol llamaba a su hija ya adulta, Rhonda, para contarle todo lo que pasaba en sus vidas, compartiendo sus pensamientos y planes. Así que la chica se sorprendió mucho y se sintió inquieta cuando un día de junio de 2005 su madre no la llamó y tampoco respondía a sus llamadas. Al principio, Rhonda alejó los malos pensamientos y esperaba que todo estuviera bien con su madre y su padrastro, y que pronto la llamarían de vuelta. Pero al día siguiente, nada cambió. Rhonda llamó a los teléfonos móviles de su madre y de James cada media hora, pero ya no estaban disponibles, y el contestador automático del teléfono fijo seguía funcionando, aunque ninguno de los mensajes fue respondido. Al tercer día, Rhonda decidió conducir ella misma a otro estado para ver si su madre y su padrastro estaban bien. Salió temprano por la mañana y condujo durante unas 5 horas antes de llegar a la casa de la familia Sumner. Lo primero que notó Rhonda fue que el coche ya no estaba allí, pero eso fue solo lo primero extraño. Cuando se acercó a la puerta principal, vio que estaba entreabierta. La casa estaba en silencio y una luz estaba encendida en una habitación, aunque afuera brillaba el sol intensamente. Rhonda llamó en voz alta a su madre y a James, pero nadie respondió. Luego entró en la cocina, donde encontró una mesa puesta para 2 personas, con comida que parecía llevar allí al menos 3 días. Parecía como si los dueños de casa estuvieran a punto de cenar, pero hubieran salido repentinamente, dejando la comida atrás. Además, la casa en sí estaba muy desordenada, con cosas esparcidas por todas partes y algunas puertas de armarios y cajones abiertos, como si alguien hubiera buscado algo. ¿Pero qué? ¿Y quién? En el dormitorio de la pareja, sobre la mesa de noche, había algunos medicamentos que necesitaban tomar, incluyendo la medicina contra el cáncer que su madre tomaba 3 veces al día y un frasco de insulina que James debía administrarse a horario. Además, los teléfonos móviles de la pareja estaban completamente descargados. Rhonda se dio cuenta de que, sin sus medicinas ni sus teléfonos, su madre y su padrastro no podrían haber salido de la casa, mucho menos haberse ido lejos por mucho tiempo. Así que inmediatamente contactó a la policía para reportar el incidente. Extraños impostores. La pareja y su coche fueron añadidos de inmediato a la lista de personas desaparecidas y todas las tarjetas bancarias pertenecientes a Carol y James fueron congeladas ese mismo día. En los primeros días de la búsqueda no hubo resultados. No se pudo encontrar a la pareja Sumner ni testigos, una pista importante. Sin embargo, el 12 de junio ocurrieron varios hechos simultáneamente que permitieron a la policía rastrear a los responsables. Primero, un hombre llamó a uno de los bancos, identificándose como el señor James Sumner y quejándose de que su tarjeta había sido bloqueada y no podía retirar dinero en efectivo. Al revisar la información de la tarjeta, el empleado del banco sospechó de inmediato que algo no estaba bien. Le sugirió al señor Sumner que acudiera a la sucursal más cercana para resolver el problema.
pero el hombre colgó de inmediato. Solo unos minutos más tarde, desde el mismo número telefónico pero llamando a otro banco, una mujer se identificó como la señora Carol Sumner, presentando un problema similar con su tarjeta bloqueada. Cuando se le pidió que se presentara en persona en la sucursal, ella se negó rotundamente, diciendo que por razones de salud no podía acudir, pero que necesitaba urgentemente el dinero y solicitaba acceso a su cuenta de ahorros. Naturalmente, esta petición fue denegada. La información sobre las llamadas, así como las grabaciones, fueron entregadas inmediatamente a la policía. Ese mismo día, en la comisaría, las grabaciones fueron reproducidas para Rhonda, y ella confirmó sin ninguna duda que las voces no eran las de su madre ni las de su padrastro. Esto ya era evidente desde el principio, ya que ambos tenían más de 60 años, mientras que las voces sonaban demasiado jóvenes. La policía sospechó de inmediato que los impostores estaban directamente involucrados en la desaparición de la pareja Sumner y que los habían secuestrado y retenido en algún lugar, o los habían asesinado después de obtener información sobre sus cuentas bancarias y tarjetas. La búsqueda. Pocos días después, el coche de la pareja desaparecida fue encontrado abandonado en una carretera solitaria en una zona boscosa. No había rastros de sangre ni signos de lucha en el compartimento de pasajeros, pero en el maletero los expertos encontraron cabellos y marcas de sudor, más tarde identificados como pertenecientes tanto al esposo como a la esposa. Estaba claro que los propietarios habían sido transportados en el maletero de su propio coche, y las posibilidades de encontrarlos con vida eran muy bajas. Cuando la policía revisó las transacciones bancarias de la pareja, descubrió que se habían retirado sumas de dinero de las tarjetas varias veces después de que los Sumner dejaron de comunicarse con su hija. Tras revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia de los cajeros automáticos, se descubrió que la persona que retiraba el dinero era un joven cuya identidad no pudo determinarse de inmediato. Además, la policía solicitó rastrear todas las llamadas realizadas desde el número telefónico que los impostores habían usado para contactar con los bancos. Esa tarjeta SIM, como se descubrió más tarde, había sido comprada sin contrato, simplemente una tarjeta prepago, y fue adquirida poco antes de que la pareja desapareciera. Fue imposible determinar quién había comprado la SIM en este caso. Sin embargo, la policía descubrió que el 6 de junio se había realizado una llamada desde ese número a una empresa de alquiler de coches. Resultó que una huésped de hotel había alquilado un Mazda RX-8 a nombre de Tiffany Cole, y fue ese mismo coche el que un joven desconocido había utilizado para acudir a los cajeros automáticos donde retiró dinero de las tarjetas de la pareja Sumner. Había retirado $1,000 de la tarjeta de la esposa y casi $3,000 de la del esposo. Gracias a los dispositivos de rastreo preinstalados en todos los coches de alquiler para monitorear la ubicación, los investigadores pudieron detectar que el Mazda RX-8 mencionado anteriormente fue encontrado estacionado en un hotel en Charleston. Se envió de inmediato un equipo de arresto, y de hecho derribaron la puerta de la habitación donde los atacantes estaban descansando, celebrando, pensando que no serían atrapados. Delincuentes jóvenes. La habitación estaba casi llena de basura, con bolsas de compras y recibos de varias tiendas, y entre las compras había ropa, dispositivos electrónicos, videojuegos, cosméticos, perfumes y mucho alcohol caro. Dentro estaban una chica y dos jóvenes. Claramente no esperaban una visita de la policía. Eran Tiffany Cole, de 25 años, su novio Michael James Jackson, de 24 años, y Alan LeWade, de 19 años. Los jóvenes se mostraron sorprendidos, confundidos e incluso asustados cuando les pusieron las esposas en las muñecas. Los tres fueron llevados a la comisaría y colocados en salas separadas para ser interrogados. Pero al principio fingieron no entender de qué se les acusaba o simplemente guardaron silencio. El registro de la habitación también reveló las tarjetas bancarias de la familia Sumner, una computadora portátil perteneciente a la pareja, algunas joyas de Carol, la valiosa colección de monedas de James, la llave de su Lincoln Town Car y recibos de casas de empeño a nombre de Tiffany Cole. Resultó que algunas de las joyas robadas habían sido empeñadas por la señora Sumner, es decir, Tiffany,
y el dinero fue gastado por ella y sus amigos. Después de varias horas de interrogatorio, cuando se presentaron las pruebas irrefutables encontradas en la habitación del hotel, Tiffany fue la primera en hablar. La chica rompió en llanto y confesó que ella y sus amigos habían robado a la pareja de ancianos, pero que no les habían hecho nada más, y luego huyeron y comenzaron a gastar el dinero de otra persona. También admitió que había otro joven involucrado, Bruce Nixon, de 19 años, a quien se le había pagado $300 por ayudar y que luego no fue visto de nuevo. Resultó que Bruce en realidad había aceptado participar en el crimen porque se le prometió una suma de dinero específica y luego lo gastó todo en sustancias ilegales. Encontrar a Bruce no fue nada difícil porque vivía justo en Charleston y ni siquiera había pensado en huir o esconderse. Fue arrestado en casa de sus padres. Un comentario imprudente y un plan astuto. Cuando Bruce se dio cuenta de las consecuencias que este crimen podía traerle, aceptó de inmediato cooperar con la policía para evitar la pena de muerte. Lo que reveló el joven delincuente fue espantoso y escalofriante. Todo comenzó en mayo de 2005, cuando Tiffany fue a casa de la pareja Sumner para entregar el siguiente pago por el coche que había comprado 6 meses antes. La chica siempre iba en persona, porque Carol y James eran muy hospitalarios. A menudo la invitaban a quedarse a dormir o por varios días. Le cocinaban comidas deliciosas e incluso le hacían regalos. Si ella iba con amigos, siempre tenían un lugar en la casa y en la mesa. Esta vez, Tiffany llegó con su nuevo novio, y la pareja fue cordialmente invitada a cenar. Como ya era tarde, se quedaron a dormir en la casa de los Sumner. Durante la cena, los Sumner hablaron sobre cómo se habían adaptado a su nueva vida, y Carol reveló accidentalmente que después de vender su casa en Charleston, les quedaban casi $1,000. Dinero que usarían para disfrutar su vejez sin preocupaciones ni privaciones. Con esa sola frase, Carol prácticamente había firmado la sentencia de muerte para ella y su esposo. Tiffany y Michael se miraron, y esa misma noche, aún en casa de la pareja, comenzaron a planear cómo apoderarse de esa gran suma de dinero. A la mañana siguiente se despidieron y regresaron a Carolina del Sur, donde en pocas semanas encontraron cómplices, asignaron roles y tareas a cada uno y comenzaron a ejecutar el plan. Las horribles confesiones de los criminales. El 6 de junio, Tiffany alquiló un coche que no llamara la atención, mientras que Bruce y Alan robaron 4 palas de algún lugar. El grupo condujo hacia una zona suburbana de Jacksonville, donde eligieron un terreno boscoso y abandonado y comenzaron a cavar un hoyo profundo, que se convertiría en la tumba de la pareja Sumner. En la mañana del 8 de julio, Tiffany compró cuerda y cinta adhesiva en una ferretería y se las entregó a sus cómplices. Esa noche, Bruce y Alan tocaron la puerta de la casa de sus futuras víctimas, fingiendo necesitar ayuda y pidiendo hacer una llamada telefónica desde el teléfono fijo. Carol pensó que esos jóvenes le resultaban desconocidos, pero aún así los dejó entrar, suponiendo que realmente necesitaban ayuda. Una vez dentro, atacaron de inmediato a la indefensa mujer y a su esposo, quien vino corriendo al escuchar a su esposa gritar, y los amenazaron con una pistola de juguete. Las manos y los pies de la pareja fueron fuertemente atados con cinta adhesiva, les cubrieron los ojos y los interrogaron sobre el dinero y los bienes en la casa. Bajo la presión de la tortura y las amenazas de muerte, la pareja dio a los intrusos toda la información sobre sus cuentas bancarias y los PIN de sus tarjetas, con la esperanza de ser perdonados. Pero tan pronto como los ladrones obtuvieron la información necesaria, otros 2 ingresaron a la casa. Juntos arrastraron a la pareja hasta el patio trasero y los metieron en el maletero del coche familiar. El Lincoln fue conducido por Alan y Bruce, mientras que el Mazda RX-8 alquilado tenía a Tiffany y Michael en la parte trasera, para que en caso de que la policía los detuviera y les pidiera abrir el coche con las víctimas en el maletero, el segundo vehículo atrajera intencionalmente la atención acelerando o cometiendo una infracción de tránsito. Sin embargo, nadie los detuvo, y ambos coches llegaron al destino sin incidentes.
En el maletero, James había logrado liberar un brazo y quitarse la gasa y la cinta adhesiva del rostro, tanto de él como de su esposa, para que ella no se asfixiara, pero no tuvieron tiempo de hacer nada más. Estaban realmente sorprendidos, confundidos y conmocionados cuando se abrió la tapa del maletero y la pareja vio que entre sus captores estaban Tiffany y su novio, las mismas personas que los habían visitado recientemente. Los Somers fueron conducidos varios metros a través del bosque hasta una fosa que había sido preparada para ellos, y luego fueron empujados dentro de ella. La pareja suplicó desesperadamente por sus vidas, pero los jóvenes criminales ya habían tomado su decisión. Asesinaron a la pareja de la forma más brutal imaginable, enterrándolos vivos. Según Bruce, estuvieron echando tierra sobre ellos durante aproximadamente 1 hora. Y durante ese tiempo, la pareja de ancianos, atada, lloraba, se declaraba su amor y se despedía el uno del otro. El examen posterior mostró que la causa de la muerte fue asfixia. En sus bocas, vías respiratorias e incluso en los estómagos había partículas de tierra, la misma sustancia con la que fueron enterrados vivos. Tras completar el horrendo acto, los criminales abandonaron el Lincoln en el bosque y regresaron a la ciudad en el coche de alquiler. Volvieron a la casa de los Somers, tomaron todos los objetos de valor que pudieron encontrar y luego regresaron a Carolina del Sur para empezar a gastar el botín. Sin embargo, después de 2 días, las tarjetas robadas fueron bloqueadas y 4 días más tarde, todos los que habían participado en el crimen fueron arrestados. El juicio y la sentencia. La única persona que desde el principio admitió completamente su culpabilidad y aceptó cooperar con la investigación, con la esperanza de recibir indulgencia, fue Bruce Nixon. Fue él quien señaló el lugar de entierro de las víctimas y relató con detalle todo lo que había sucedido durante aquella noche horrorosa. Tiffany afirmó que el autor intelectual del crimen había sido su novio, Michael, quien perdió el control al escuchar sobre la gran suma de dinero que los Somers habían recibido tras vender su casa. Su abogado insistió en que Tiffany solo había sido una seguidora y que no había participado directamente en el asesinato. En cuanto a Jackson y Lindell, optaron por permanecer en silencio, pero las pruebas recogidas hablaron por ellos. El jurado no creyó en la inocencia de Tiffany Cole, ya que ella había ayudado a planear el crimen, alquiló el coche, ideó el método de distracción en caso de persecución policial, ayudó a cavar la fosa para la pareja, empeñó los objetos robados y felizmente gastó el dinero ajeno. Esto fue demostrado por numerosas fotos de ella con ropa recién comprada y en la limusina que el grupo había alquilado para celebrar su éxito. El resultado, Bruce Nixon fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras tanto, Jackson, Tiffany y Lindell fueron condenados a muerte. Los criminales presentaron muchas apelaciones y peticiones, pero todas fueron denegadas y la sentencia se mantuvo sin cambios. Con una sola excepción, hasta el año 2023, 18 años después del horrendo crimen, la pena de muerte aún no había sido ejecutada.